Alabado Dios. Gracias. Por ahí me escucho mejor. Bien. Tiempo de despertar. Así vamos a titular este pensamiento de la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías está ubicado entre el grupo de los 5 profetas mayores. Se le llama profetas mayores porque dejaron escritos amplios. No es porque sean más importantes que los otros 12 menores, sino porque dejaron escritos más grandes. Por eso se le llaman profetas mayores. Se le llama profetas mayores porque profetizaron en un periodo muy largo de tiempo. Muchos de ellos duraron toda la vida profetizando. A los otros que se le llama menores, solamente dieron la profecía una vez en la vida, mas nunca jamás volvieron a profetizar. Como lo es el caso de Amós. Amós era el arriero de unos bueyes. Y de pronto el Señor le trajo inspiración y le dijo: vaya y profetice a tal parte. Pero ya profetizó y siguió trabajando con los bueyes. Isaías profetizó en un tiempo bastante largo, en un periodo de más de 40 años. En el capítulo 1, versículo 1, dice que Isaías fue profeta durante el espacio de 4 reyes. Ahí está en el capítulo 1, versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Por más de 40 años Isaías estuvo hablándole al pueblo de parte de Dios. Los versículos que leímos, el capítulo 52, versículo 1 y 2, hacen parte de la colección de las palabras de consuelo de Dios para Israel. Israel venía en una decadencia espiritual muy tremenda, de manera que ya todos los sacrificios que hacían eran sacrificios monótonos, rutinarios. No había devoción hacia Dios. La gente asistía al templo por rutina, por costumbre, pero la esencia de estar en el templo adorando a Dios se había perdido. Es allí donde vienen unas palabras que vienen desde el capítulo 50 hasta el capítulo 52. Estos capítulos hacen parte de un bloque que se llaman las palabras de consuelo de Dios para Israel. El pueblo estaba desanimado, el pueblo estaba confundido, el pueblo estaba en un estado de ánimo bastante decaído, bastante bajo. Y es allí donde vienen las palabras de Dios a través del profeta. Mi amado hermano, siempre que estamos en ese momento de decaimiento, en ese momento de oscuridad, de oscurantismo espiritual, siempre habrá una palabra que tratará de levantarnos a nosotros. Siempre habrá una palabra que tratará de sacarnos de ese limbo en que nos encontramos. Siempre habrá algo que Dios trate de hacer por nosotros. Pero Dios siempre ha querido darle la mano al que está allá en ese hoyo de oscuridad. ¿Cuántos han sentido eso, que Dios los ha sacado de ese hoyo? De ahí que el salmista dijo, de no haber sido por la misericordia de Jehová, vivos nos hubiera tragado el enemigo. Los planes del enemigo han sido muchos. Pero sabe, hermano, que el arma más eficaz que tiene el diablo se llama el desánimo. El desánimo ha acabado a más cristianos que las persecuciones romanas del primer siglo. El desánimo ha acabado más cristianos que la Santa Inquisición española del siglo XI hasta el siglo XIV. Que dejó 200 millones de cristianos muertos. Pero yo creo que el desánimo ha venido dejando más gente en la lona que la persecución romana,
que la persecución española, que las persecuciones católicas, que la persecución hitleriana allá por el siglo pasado en Europa. El desánimo ha sido un arma muy eficaz en las manos de Satanás para depositar esos huevos de maldad en el corazón del cristiano. El pueblo de Israel estaba desanimado porque continuamente vivían invasiones, eran invadidos por un ejército y por otro y luego por otro. Imperio tras imperio se imponían sobre ellos. Y llegó el momento en que tal vez llegaron a pensar, y si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos está viniendo todas estas cosas? Pero Dios utiliza a Isaías para decir que Él estaba ahí presente, para decir que no los había olvidado, para decir que aunque ellos sintieran como si Dios estuviera lejos, pero que Dios los había estado llevando allí en las manos, que no se habían salido de las manos de nuestro Dios. A su nombre. Y saben, hermanos, que Dios les revela y les descubre por qué ellos no miran el obrar de Dios. Dios los había cuidado en medio de esas situaciones, pero ellos no se estaban dando cuenta. ¿Por qué no se estaban dando cuenta? Porque estaban dormidos, porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Y Dios tiene que comenzar a tocar una campana a través del profeta y decirle: despierta, despierta. Dios sí había estado ahí, pero el problema era que ellos estaban dormidos. Y usted sabe que cuando uno está dormido, dice la ciencia biológica que cuando una persona duerme, después de 25 minutos una persona estar dormida, pierde 95% facultad de reaccionar, 95%. Cuando una persona duerme más de una hora, pierde el 99% de facultad para reaccionar. O sea, va cayendo la persona en diferentes etapas de sueño. La ciencia médica dice que al menos se conocen 7 etapas del sueño. No es lo mismo cuando usted comienza a dormirse que a los 15 minutos, luego a las 3 horas. Dice la ciencia médica que hay 7 etapas del sueño. Y viene un momento del sueño donde puede pasar lo que pase, pero ese sueño se hace tan fuerte sobre nosotros que a veces pasan aguaceros, truenos, relámpagos, hasta tiroteos. Y a veces uno dice: ¿pero a qué hora sucedió eso? Yo no me di cuenta. A veces pasa eso, hermano. A veces caemos en una etapa tan profunda del sueño, tan profunda, que a algunas personas se les han robado todo lo de la habitación y solamente ha quedado la cama. Sí. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Cae uno en esas etapas difíciles, hermano, de despertarse por sí solo. Algunas personas que sufren de problemas de glucosa en la sangre, la más conocida diabetes, caen en un sueño tan profundo que le llaman coma diabético. Y algunos niños, tenemos un pariente que a la vez él tiene otro pariente por parte de la esposa que tiene una niña que sufre de coma diabético, una bebé, y esa niña tiene que estarla despertando continuamente porque si no pasa derecho y muere dormida. Y tiene que estarla tocando, estarla moviendo a la niña y despertándola, y los padres tienen que estar calculando allí los minutos, cronometrando los minutos, porque si la dejan dormir, después se le hace más difícil despertar a la bebé. Nació con problemas de coma diabético.
Tal vez algunas personas en el área espiritual caen en un coma diabético espiritual que Dios tiene que despertarles bruscamente, que Dios tiene que enviarles, como yo les contaba en un tiempo anterior, soltarles un tiburón para que el tiburón los despierte. Y eso de soltarle un tiburón, para los que no estuvieron en aquella enseñanza, es la historia de una multinacional de medicina o de vitaminas para el cerebro. Es una multinacional japonesa. Esa multinacional encontró una clase de pez, un pez que contiene un omega especial en el área frontal de la cabeza de ellos. Es una omega tan especial y tan concentrada que solo lo están encontrando en ese pez. Y entonces ellos encuentran ese pez, pero ese pez está donde más se encuentra, es en una parte del océano Índico, pero es la más distante del país japonés. De manera que capturaban el pez y duraban más de un mes para llegar hasta el laboratorio. Entonces, cuando llegaban al laboratorio, cuando trasladaban aquellos peces al laboratorio más de un mes después, se daban cuenta que el estar ese animal en el congelador, estar muerto todo ese tiempo, le restaba propiedades al omega. O sea, se perdía parte de la omega. Luego se propusieron llenar aquellos enormes barcos pesqueros con tanques enormes con oxígeno, sacaban los peces del mar, los depositaban en los tanques y otra vez iban, pero se dieron cuenta que ni aún así la omega se mantenía intacta como cuando lo sacaban del mar. Y hacen exámenes y dicen, ¿por qué se le resta tanta omega al pez? Y saben que se da cuenta que es por el reposo. Estaban muy quietos. Dentro de aquellos tanques ellos permanecían quietos durante más de un mes. Pero luego un japonés se le ocurre que hay que mantenerlos activos dentro de aquel tanque, y entonces van y pescan, agregan todos esos peces al tanque y luego le agregan un tiburón pequeño a cada tanque. Y entonces esos pobres peces duraban todo el mes corriendo, escapando del tiburón. Y se dieron cuenta que era la mejor forma de que la omega se activara y aparte de eso se incrementara mucho más de lo que naturalmente ella la tenía. Algunos llegan a caer en un coma espiritual tan profundo que lo único que nos despierta va a ser un tiburón, una situación difícil, un toque de aquellos toques que nosotros nos da miedo, nos da temor hasta llegar a pensar en eso. Pero como decía alguien en una ocasión, si la prueba es la plataforma que me va a llevar al conocimiento de Dios, podríamos decir benditas pruebas que me acercan a Dios, benditas pruebas que me acercan al altar de Dios. ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y adorar a Dios? Usa una expresión el profeta, y es la expresión del versículo 2 en la primera línea. Una expresión donde nos habla de sacudirnos del polvo. Sacúdete del polvo. El polvo representa descuido. El polvo representa una etapa de descuido tremendo. El polvo representa las cosas que se guardan pero que nunca más se vuelven a sacar, lo que no interesa, lo que no importa. Eso representa el polvo. Hablaba con un hermano hace años, un hermano que tuvo un fracaso en el hogar,
una pérdida en el hogar. Dice este hermano: pastor, yo caí en una depresión tan profunda por haber perdido el hogar. Dijo que llevaba meses de no sacudir la casa, meses de no sacudir la casa, de no limpiar nada. Dijo él: pastor, llegó el punto en que todo lo que tenía pantalla, el computador, un televisor de 51 pulgadas que tenía en la sala, una tablet, los vidrios de la sala, todo lo que tenía una superficie plana. Dijo: pastor, llegó el punto en que yo todo lo llené de textos bíblicos, de escribir con el dedo textos bíblicos. Todo, dijo, me entretenía escribiendo con el dedo en las paredes, en todo lo que tuviera polvo. Dijo: la mesita de noche estaba llena de versículos, la mesa de sala, el televisor, los vidrios. Dijo: había tanto polvo que todo lo había llenado. Dijo: la única manera que yo encontraba un relax era escribiendo con el dedo sobre el polvo, sobre el polvo. Dijo: y llevaba tanto tiempo, más de 6 meses sin sacudir la casa. Dijo: había tanto polvo que un día me senté sobre la poltrona, dijo, y decidí ir al culto. Un pantalón negro y una camisa negra me puse. Dijo: y me senté. Dijo: cuando llegué y me arrodillé, dijo, sentí que alguien me daba con un trapo por la espalda. Dijo: era una hermana que estaba de ujier. Hermano, usted parece una cucaracha de panadería. ¿Usted dónde andaba metido? ¿Por qué, hermana? Está negro, lleno de polvo. Toda su espalda, tanto la espalda como las nalgas y las piernas. ¿En serio, hermana? Dijo: sí, hermano. ¿Dónde se metió? Dijo: no, hermana, en la casa. ¿Y es que hay tanto polvo en su casa? Dijo: sí, hermana. ¿Y por qué hay tanto polvo? Dijo: hermana, porque llevo más de 6 meses que no sacudo la casa. Dice que esa hermana lo reprendió y le dijo: usted está llamando ruina, miseria, está llamando más tragedia a su casa, porque donde hay basura y suciedad, ahí no está el Señor. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de limpieza. Dice que aquella hermana le dijo: ¿cuándo tiene tiempo? Y voy y le ayudo a limpiar su casa. Dice que cuando aquella hermana entró, se sorprendió tanto y dijo: nunca había visto un hombre tan cochino. Así lo dijo, en palabras así, abiertas, escuetas. Pero dice que esa hermanita le ayudó a limpiar la casa y en mediodía le dejó esa casa como nueva. Y le dijo: mi amado hermano, yo quiero decirle algo. Y yo quiero decirle que no importa la situación que usted esté viviendo, sacuda el polvo de su casa. Sacuda la habitación, sacuda la sala. Porque ¿cómo va a adentrar Dios? ¿Cómo va a adentrar Dios a esta casa donde hay suciedad? Aquí no estaba Dios, era el diablo. Y Dios usa esa expresión para decirle al pueblo: sacúdete del polvo. No sé qué tenga que sacudir usted. Tal vez sea un talento que usted enterró. Tal vez sea un talento enterrado que usted tenga. Tal vez ese talento está ahí empolvado, enmohecido. Tal vez usted puede decir: pastor, yo antes hacía las actividades en la iglesia. Pastor, yo antes era el que predicaba en la vereda, en el campo. Pastor, yo antes era la que hacía tal cosa. Y tal vez tenga muchas cosas ahí empolvadas. Yo era el que llegaba a abrir el templo. Conocí a un hermano que tenía ese privilegio y decía: hermano, Dios me dio el privilegio de llegar siempre a abrir el templo. Y se sentía feliz, él se sentía realizado.
porque le habían confiado las llaves y era el que abría el templo, la casa de Dios. ¿Qué hay que sacudir, mi amado hermano? Tal vez un piano por allá guardado, lleno de polvo. Tal vez una guitarra. Tal vez una Biblia de estudio que usted compró para capacitarse y predicar, pero esa Biblia lleva años que no la estudia. Tal vez la misma Biblia se esté ajando, se esté dañando por falta de uso. ¿Qué habrá empolvado allá en su casa? ¿Qué habrá por allá, hermano, guardado, relegado? Tal vez, como un día saqué de una iglesia, un montón de tratados, todos perforados por polilla. Todos perforados. Había más de 1000 tratados y todas las polillas los había perforado desde arriba hasta abajo. ¿Qué habrá empolvado en su vida, en su corazón? Un talento de música, un talento de canto. Tal vez usted era la columna financiera anteriormente, pero el diablo le ató y ahora usted se volvió mezquino. Ahora usted dice, o el diablo le hace pensar o sentir que ya no le va a alcanzar el dinero si sigue cooperando como antes lo hacía. ¿Qué habrá empolvado, amado hermano? ¿Qué habrá allá en su corazón que Dios en esta noche quiere que usted saque aquellas cosas de su vida? ¿Sabe, hermano? En el original griego, sacar se pronuncia en la palabra catarsis. Catarsis. Y catarsis no es cuando alguien viene y me saca algo a mí. Catarsis es cuando yo decido botar algo. Cuando yo de mi cuenta decido alejarlo de mi vida. Catarsis fue lo que Jesús hizo con la mujer adúltera del capítulo 8 de Juan. Cuando le llevaron a la mujer al Señor y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué hacemos? Y dice la Escritura que el Señor les dijo, si alguno se cree más limpio que ella, arroje la primer piedra. Todos se fueron remordidos por la conciencia. Pero dice la Biblia que el Señor le dijo, mujer, ni siquiera yo te condeno. Oiga esto, y ahí donde el Señor le hace la catarsis a ella, porque le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. En el original escrito dice, vete y nunca lo vuelvas a hacer. Vete y nunca lo vuelvas a hacer. Catarsis, saca eso del corazón. Catarsis, saca por tu propia cuenta. No espere que nadie te diga, ni nadie te motive, que nadie te arranque eso. Tú mismo bótalo. Bótalo, sacúdete. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia de que le caiga una araña encima. Que le caiga una araña encima. Recuerdo hace muchos años, estábamos en el primer templo, yo me estaba congregando, todavía no era pastor, y estábamos en un devocional de oración a las 4 de la mañana. De pronto, estábamos con 2 colaboradores más y el pastor, y de pronto empezamos a escuchar que sonaba el techo. Cuando uno de los colaboradores me dice, hermano Fernando, mire lo que va pasando por la viga. Era un templo sin cielo raso. Y él me dice, hermano Fernando, mire lo que va pasando por la viga. Y yo levanté la mirada, iba pasando por la viga una zarigüeya, lo que conocemos coloquialmente por chucha. Un chucho, o un zorro chucho, como le dicen en la costa. En Santander le dicen una fara, pero para nosotros una chucha, más técnicamente una zarigüeya. Y entonces él me dice, mire ese animal, mire ese animal. El otro colaborador agarró un trozo de madera que había ahí
Dijo, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo. Y le dio un golpe, aquel animal se desprendió y le cayó sobre el cuello al otro. Le cayó sobre el cuello a uno de los colaboradores. Hermano, y nunca se me olvida los brincos que ese hombre daba. Salió corriendo, brincando. Y se sacudía así el animal aferrado del cuello. Se le abrazó a aquel animal. Y el otro con el trozo de madera a bajársela. Le decía, estése quieto. Con un trozo de madera como 2 metros. Y le decía, estése quieto, hermano, estése quieto. Y él daba vueltas y decía, quítemelo. Tal vez a muchos se les ha aferrado algo y está diciendo que me lo quiten. A veces uno necesita una mano amiga. A veces necesita una mano amiga para que haya una catarsis, hermano. Para poder uno mismo despojarse, sacar lo que estorba. ¿Sabían ustedes que hay amistades que hay que sacarlas de nuestra vida para poder progresar? Hay amistades, hay gente que uno tiene que aprender a tenerlas en la margen para poder progresar. Hay personas que lo único que nos aporta a nuestra vida son cosas negativas. Negativismo. Todo lo que nos hablan es negativo. Hay personas que lo único que nos aportan son quejas y nos vuelven a nosotros quejambrosos también. Personas que lo único que nos aportan a nosotros es murmuración y nos volvemos murmuradores también. Hay personas que lo único que nos aportan es chisme y lo único que tienen para traernos es una volquetada de chismes. Y tenga cuidado porque nos volvemos chismosos también. Dice la Biblia que hay que apartar a aquellas personas. Hay personas que definitivamente no aportan nada bueno para nosotros. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Pero también debemos aprender a apartar pensamientos negativos. Tenemos que aprender a apartar de nosotros y a sacudir aquellos complejos que marcaron nuestra niñez. Tal vez usted de niño se creyó que no podía hacer alguna arte, alguna labor. Hoy día es un adulto, pero usted todavía está ahí amarrado, hermano, pensando que todavía no lo puede vencer. Como aquel elefante que cuando era bebé lo amarraban con un cordón de lana y se creció y ya llegó a ser el macho alfa de la manada del circo. Y seguían amarrándolo con el lazo de lana. La función del animal, la función del elefante era levantar una troza de madera de 1,5 toneladas. Él levantaba 1,5 toneladas con el moco. Y se le subían 4 o 5 personas sobre la troza y el elefante levantaba esa troza más la gente encima de la troza. Y un día alguien, sorprendido de la fuerza del animal en ese circo, le preguntó al dueño del circo y le dijo: Señor, ¿y ese animal con tanta fuerza, por qué no rompe el cordón de lana con que lo amarran todos los días? ¿O es que es un cordón mágico, es un cordón especial? Y el dueño del circo le dijo: no, es un cordón de lana común y corriente. Lo que pasa es que cuando era bebé, ese elefantito lo deteníamos con ese cordón de lana y él creció y él piensa que todavía no lo puede romper. Y hay gente así, hermano, limitaciones mentales. Porque cuando estaban recién convertidos no entendían a claridad la Biblia. Y cuando estaban recién convertidos decían: qué susto que lo pase el pastor a predicar a uno. Qué susto que le pasen ese micrófono. Qué susto que le den participación a uno. Estaba recién convertido y lleva 20 años y todavía siente el mismo susto. Todavía siente esa limitación mental, hermano. Y es ahí donde la Biblia dice: sacúdete del polvo. Eso es polvo que empaña el brillo suyo, hermano. El polvo
disimula, el polvo quita el brillo de las cosas. Y Dios tiene algo maravilloso con cada uno de ustedes, hermano. Dios nos tiene para que brillemos. Dios nos tiene para que seamos resplandecientes. Dios nos tiene para dar una luz a este mundo pecador. Dios tiene para cosas grandes en nuestras vidas. Dios no nos tiene para que estemos tras las bambalinas, para que estemos actuando detrás de cortinas. Sacúdete ese polvo. Tal vez a usted lo marcó una situación familiar hace mucho tiempo y usted todavía esté pensando que Dios no lo ha perdonado. Sacúdese de ese pensamiento, hermano. Esta mañana hablamos del pecado de Aarón. Hablamos de la desobediencia de Aarón. Hablamos de la ira que le dio Moisés contra el hermano, contra Aarón. Pero hablamos que más adelantico, una jornada más adelante, Dios le dijo a Moisés: Moisés, me vas a ungir a tu hermano Aarón. Había pasado poquito tiempo después del pecado de Aarón, pero sin embargo Dios le dice a Moisés: úngeme a tu hermano Aarón, y tu hermano Aarón será mi representante en el ministerio por siempre. Hermanos, sacúdase del sueño, sacúdase de la pereza, sacúdase del desgano de hacer las cosas. Sacúdese del pesimismo. A veces hay un pesimismo increíble en muchas personas. Nada resulta para la persona que es pesimista, nada resulta. Todo se va a pérdida, todo es fracaso, todo es dolor. Pero sacúdese en esta noche de ese pesimismo, de ese negativismo que todo va a salir mal. Algunos dicen: no me asomo por allá a la consulta médica porque yo sé que voy a salir mal. No van al médico porque dicen: yo sé que salgo mal y me van a prohibir el chicharroncito que tanto me gusta. Alabanza a Cristo Jesús. Hermano, yo creo que esta noche es una noche de sacudir ese polvo. Es la noche de entrar al 2024 brillantes, brillando delante de Dios. Dios quiere limpiar ese polvo. Colóquese de pie en esta hora. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero que me sacudas el polvo de la pereza. Yo quiero sacudirme de la pereza. Quiero sacudirme del sueño. Quiero sacudirme del negativismo. Quiero sacudirme de esos pensamientos de derrota. Saca esos pensamientos de derrota. Saca esos pensamientos de debilidad. Saca esos pensamientos de dolor, de amargura, de frustración. Tal vez intentaste muchas cosas en el pasado y no te funcionaron. Y tal vez quedaste con dolor y quedaste marcado y has dicho: no vuelvo a intentarlo nunca más. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, te digo en el nombre de Jesús, iglesia, volvamos a intentarlo en el nombre de Dios. Pedro se había cansado de estar lanzando y lanzando y lanzando la red. Toda la noche lo había estado haciendo, pero no había sacado nada. Pero Cristo se le apareció y le dijo: Pedro, has lanzado la red en tu nombre. Pedro, has lanzado la red en tus pensamientos. Pedro, has lanzado la red bajo tu razonamiento. Pero Pedro, vas a lanzarla en mi nombre, porque en mi nombre las cosas son diferentes. En mi nombre, en mis manos las cosas se multiplican. Pedro lanza la red en mi nombre. Y dice la Biblia que Pedro se paró con una decisión fuerte y dijo: en el nombre del Señor echaré la red. Y ahí estaba esa red que se rompía de lo llena. Ahí estaba esa red prosperada. Ahí estaba esa red multiplicada. Una vez más, sacúdete, iglesia. Sacúdete de ese polvo. Sacúdete en esta noche.
Sacúdete del odio, echa fuera el odio, echa fuera el resentimiento, echa fuera de tu vida el dolor, la amargura, la tristeza. Oh, aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia del Rey, la presencia del que te levanta. Aquí está el que te levanta, pueblo de Dios. Aquí está el que te levanta. Aquí está el que te levanta. Aleluya. Aquí está el que te levanta. Él quiere levantarte, amada amiga. Él quiere levantarte, amigo. Él quiere levantarnos. Deja que el Señor te resucite. Deja que el Señor te resucite. Tal vez estás muerto en delitos y pecados. Tal vez estás muerto allí en un coma espiritual. Deja en esta noche que el Espíritu de Dios te resucite. Descarriado, vuelve al redil, descarriado. Vuelve al redil en esta noche. Que no solamente sea comenzar un año nuevo, sino una vida nueva en Cristo. Una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. El mundo te ha pagado mal. El mundo solamente ha sembrado las semillas de dolor en ti. Anda Samalaya y Somaquía. Aleluya. El mundo solo ha sembrado semillas de dolor. Vuelve al redil descarriado en esta noche. Vuelve al redil. Entrega tu vida a Cristo. Saca de tu vida el amor al mundo. Saca de tu vida el amor a los pasajeros. Porque el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, aquí está el que vive, el que te da vida. Esta noche aquí está el que quiere que te sacuda, el que te da brillo. Él quiere que brilles. Si te has descuidado en tu relación con Dios, si has descuidado tu ministerio, si has descuidado tu liderazgo, si has descuidado tu vida de hogar, hoy dile: Señor, yo quiero que me sacudas ese polvo. Tal vez has descuidado algún talento, algún ministerio, has descuidado la oración, has descuidado el ayuno, has descuidado la búsqueda. Hoy dile: Señor, yo sacudo mi vida, me sacudo, boto el descuido, boto el desgano. Sacúdete de la sequedad espiritual. Tal vez no sientes a Dios. ¿Qué polvo hay en tu vida? ¿Qué polvo hay en tu vida que no te deja sentir la presencia de Dios? Y Samalaya Samaki, aleluya. Tal vez predicabas, tal vez entrabas y salías llevando la palabra. Pero hoy el Señor te dice: sacúdete porque quiero usarte de nuevo. Sacúdete porque quiero levantarte. Sacúdete porque quiero usarte. Oh, aquí está su presencia. Ay, Sabalaya, suénalaya, aleluya. Aquí está el Todopoderoso, el que te limpia, el que te lava, el que sana las heridas de tu corazón.